Hola amigos de Bolivianos por el Mundo. Hoy día entrevisté a Micaela Álvarez, quien estudió Ingeniería Civil en la EMI y aplicó un programa de intercambio en Francia. Esa fue la primera experiencia de Micaela en el exterior, para luego aplicar a las becas del gobierno coreano, de Corea del Sur, claro. Era que del norte, ¿no? Para luego aplicar a las becas de Corea del Sur. Su aplicación fue exitosa y fue hacerse la maestría en Corea del Sur durante 2 años. Aprendió el idioma durante 1 año e hizo la maestría durante 2 años. En la entrevista, Micaela nos cuenta su experiencia de cómo fue el proceso de aplicación, qué tal es aprender el coreano, algunas dificultades. Micaela es una persona que tiene mucha experiencia en esto de estudiar en el exterior. Si te gusta el K-pop, ya sabes, es para vos. Quédate con nosotros. Al sur de Potosí. A mis 7 años me mudé aquí a La Paz, estudié en el Colegio Santana y luego entré a la EMI. El primer año me dieron un intercambio para ir a Francia, cuando era el 2008, ¿no? Fui a Francia durante 1 año, aprendí francés y avancé un poco de las materias de ingeniería. Y en 2009 volví a Bolivia y terminé mi carrera en la EMI el 2013. El 2014 apliqué a la beca del gobierno de Corea del Sur para el programa de maestrías y doctorados y en mayo me la dieron y en agosto me fui a estudiar a Corea del Sur durante 3 años a hacer mi maestría. Volví recién en septiembre del año pasado y desde septiembre estoy trabajando en una empresa privada como especialista en transportes y tráfico. Sup. Entonces tienes harta experiencia en el exterior estudiando. Súper. Sí. ¿Qué estudiaste? Yo estudié una maestría en Ingeniería de Transportes y Urbanismo. ¿Y tu licenciatura fue en...? Soy ingeniera civil. Ah, ingeniería civil. Bueno, el primer programa de intercambio de la EMI, ¿cómo era? ¿Era abierto a todos los estudiantes? ¿Sigue habiendo ese Eh, programa? bueno, el primer intercambio, bueno, en mis tiempos duraba 2 años, pero yo no he podido completar. O sea, tú hacías los años básicos en Francia y luego te volvías a terminar la carrera aquí, Ujú. pero no sé si seguirá vigente. Era con la Universidad INSA de Lyon, Ya. que es una gran école, o sea, una universidad muy importante, pero no sé si seguirá vigente. Yo sabía que estaba abierto para alumnos de primero y segundo año. Cuando yo me fui había terminado el primer semestre y todo dependía de tus notas, ¿no? Y si tenías interés en irte, porque hay mucha gente que tiene buenas notas, pero no tiene interés en salir, ¿no? Y en sí esa no era una beca, sino era como que ellos te aceptaban en la universidad y tú tenías que pagarte todo. Ah, ya. Y en esa primera experiencia en Francia, entonces vos tuviste que buscar tu propio apartamento y costear tus gastos de transporte y comida también. Bueno, la vivienda la tenía la universidad, quedaba Ah. como subvencionada. Ujú. Y bueno, como nosotros venimos de un país en vías de desarrollo, ellos te ofrecían una beca que era beca social, ¿no? Que tú tenías que demostrar que tu papá ganaba menos de una cierta cantidad que no me acuerdo y que todo boliviano cumple en sí. Y ellos te ayudaban con 200 euros al mes. Eso sí me acuerdo. Ah, ya, era como... Y bueno, lo, Sí, sí. eh, y luego pues la comida y el transporte sí yo lo cubría. Bueno, mis papás lo cubrían. Claro. ¿Te acuerdas de cuál, si fue difícil aplicar a este primer intercambio? O sea, en cuanto a documentos se refiere, ¿fue un proceso largo? ¿Qué tenías que presentar? Eh, el proceso no... a ver, déjame hacer memoria. Lo que yo me acuerdo es que necesitabas una carta de recomendación del rector. O Ujú. sea, el rector dio nombres y, digamos, tales personas pueden acceder al intercambio. Y de esas personas había gente que sí estaba interesada y gente que no estaba interesada. Luego de eso, bueno, se llenaba un formulario para la universidad. Como ya existían charlas entre la universidad, en la EMI y la Universidad de el INSA de Lyon,
pues la aceptación casi era automática, ¿no? Se fijaba mucho en tus... Eso sí ya me acordé. Se fijaban en tus libretas de colegio los últimos 2 años. Luego tenías que hacer, no me acuerdo si 2 o 3 cartas de recomendación sobre, o sea, de tus profesores de colegio, Ujú. porque ellos tomaban en base el colegio, no la universidad, ¿no? Bueno, si bien estabas escrita en la EMI, no tomaban en cuenta tus notas. Ya. Y eso había que hacer traducir todo al francés, que eso sí cuesta muy caro porque era obligatorio. Y claro, enviar los documentos allá. Yo Eh, creo que el proceso tardó como sí un semestre, un semestre. más o menos. Sí, y para finales de junio te mandaban un mail en francés que decía que estabas aceptado. Yo en ese momento yo no sabía francés, entonces tuve que utilizar el Google Translator así como para ver si decía si sí o si no. Pero, y luego de eso, la universidad como acoge a muchos extranjeros, te daban un curso que es, a ellos le llaman el École d'été, que es el colegio de verano, y en el que te nivelan en francés, matemáticas. Mm. Y ahí, o sea, tuviste que aprender francés ahí, en Francia, en ese Eh, curso. claro, lo que yo había hecho antes de irme, o sea, si había la posibilidad, había entrado a un semestre de la Alianza Francesa, porque ese tiempo era semestral. O sea, yo pasé el primer curso y fui así sin hablar francés. Y en el École d'été se aprende mucho, pero no lo suficiente. O sea, los franceses dicen es matemáticas, o sea, no varía mucho del español al francés, ¿no? Pero Ujú. yo siento que un mes es muy poco. Claro, pero tus clases eran en francés o en inglés había opción de aquello. No, todo era en francés. Mucha. ¿Y cómo lograste batirte con el idioma? ¿Tuviste problemas en cuanto, obviamente al principio Eh, seguro, ¿no? claro, al principio sí era difícil. O sea, yo me preguntaba qué estaba haciendo ahí también. Claro. Pero luego, poco a poco, fui aprendiendo y aprendí muy bien. Aprendí muy bien a hablarlo. Lo que a mí más me favorece, o sea, cuando aprendo idiomas es que, o sea, mi oído es muy bueno. Yo ¿Ya? entiendo todo lo que me dicen, pero el speaking como que me falla un poco. Pero yo me acuerdo que cuando volví ese año de Francia fui a dar un examen a la Alianza Francesa y me pusieron en el último nivel. O Su- sea, el progreso sí fue muy rápido para aprender el francés, pero es muy complicado para aprender el método de enseñanza, los exámenes. O sea, es todo nuevo, ¿no? Claro. Como es un shock. O sea, al llegar, lo que te vino, ese shock del que hablas fue más la novedad de... Es la primera vez que estabas en el exterior Ujú. y, Claro, es como, y ahí... y tan joven, ¿no? Porque yo me había ido de 17 años, Ajá. o sea, ni siquiera era legal que viaje sola, digamos. Y fui a cumplir mi mayoría de edad allá para poder volver a Bolivia recién y fue todo, o sea, de vivir en mi casa con mi mamá, o sea, que me den comida, que me vayan a recoger, qué sé yo, que se preocupen por mí, a estar completamente sola, sí, sí me golpeó muy fuerte. ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que más... ¿qué lección te dio esa primera experiencia? Que, bueno, la lección, ahora que, digamos, lo pienso y me siento a reflexionar, es que, o sea, todo lo puedes hacer si pones fuerza de voluntad. O sea, Aprender no un hay nuevo nada idioma, imposible. adaptarse a una nueva Claro, cultura, vivir solo. vivir solo, se puede hacer todo, solo tienes que tener la mentalidad, o sea, firme, o sea, pensar positivo, pensar en lo bueno, más que todo en lo bueno que en lo malo. También aprendí a valorar mi casa, mi país. ¿Tuviste la O sea, uno no se oportunidad, da cuenta. perdón, tuviste la oportunidad de conocer a otros bolivianos allá? Sí, sí, conocí a 2 chicos, pero no de La Paz, de Santa Cruz. Ah, Pero a veces yo siento que los bolivianos afuera no somos muy unidos. ya. Porque yo tengo, bueno, en todas las experiencias, bueno, en mis 2 experiencias, que son muy pocas, eh, siento que a veces congenias más con personas de otros lados que con los de tu país. Si bien te reúnes para comer, para todo,
yo no conocía gente, o sea, no puedo decir que mis 2 salidas, mis mejores amigos eran bolivianos. Mm. Y hablando... Pero, Sí, sí, te escucho. no, no, tú, no, sí, tú. Bueno, y hablando que has tocado lo bueno, ¿no? Pero también estas cosas malas que a veces uno antes de aplicar a una beca idealiza, ¿no? Cómo va a ser su vida allá, que todo va a ser mejor en otro Claro, país, puedes empezar una nueva vida, pero uno tiende a olvidar las cosas no tan placenteras, ¿no? Del intercambio, como por ejemplo, si tienes tu propio cuarto, cocinar cada día, tal vez problemas sociales de que no te adaptas, te empiezas a aislar, no tienes una relación amorosa estable o no encuentras amigos adecuados o no puedes hacer deporte. ¿Cuáles fueron tus problemas? ujú. Bueno, la primera vez, uno de los grandes problemas era, digamos, esto de cocinar, ¿no? Yo había ido allá sin saber cocinar y Ah, era difícil. como, o sea, el colegio, las, digo, la universidad nos daba comida de lunes a viernes, menos sábado y domingo. Entonces era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces las primeras veces salía a comer, pero luego decía, no, o sea, sí, voy a gastar todo mi dinero. Entonces fue un gran reto, o sea, tratar de aprender a cocinar uno. Luego, en Francia, el show con, o sea, las personas, ¿no? Cómo nosotros, cómo somos los latinos en sí y cómo son los europeos. Entonces, ese también fue un shock muy grande porque ahí te entiendes que no todos ven la vida como tú la ves o sea, como la gente alrededor que de ti, o sea, en Bolivia ve la vida, ¿no? En ciertos países hay un tipo de reglas, en tu país hay otro tipo de reglas. Incluso cuando socializas. Yo me acuerdo que la primera vez en Francia, o sea, donde yo estaba se daban 2 besos. Ujú. Uno, o sea, en cada mejilla. Yo era como que en mi país no pasa eso, hasta los hombres se besaban y yo era en mi país no pasa eso. Entonces es como que un shock, ¿no? Que te tienes que acostumbrar. Y lo peor yo creo que ahí fue el estrés de la universidad. Era difícil, yo no estaba acostumbrada, o sea, ninguna de los latinos estaba acostumbrada al ritmo francés. Yo creo que la gente antes de irse tiene que investigar mucho esto, o sea, cómo es el estudio allá, si uno va a poder, o sea, tiene que empezarse a mentalizarse desde antes de irse, porque si uno va y trata de acoplarse allá, o sea, se da cuenta que las cosas no eran como en tu país, o sea, es muy tarde, ¿no? Para asimilar todo lo que está pasando. Mm. ¿Cómo combatiste ese estrés del que me hablas? Bueno, no creo, no sé si lo haya. El año que estuve allá fue un año muy difícil para mí Ujú. y no sé si lo haya superado hasta ahora. Mm. Es como que yo siento que tengo, si bien no pude terminar el intercambio, yo siento que tengo una deuda con Francia. O sea, me gustaría, siento que la forma de solucionar esto es volver a Francia, ir a estudiar y hacerlo bien. Terminaste entonces tus estudios ahí, lograste pasar todo, volviste, te convalidaron las materias en la EMI y continuaste, ¿no? Mm, sí, el problema es que no me convalidaron las materias, Ah, ese es un porque problema igual. sí, es que yo había avanzado, ya era anual. Entonces, todo lo que yo había avanzado en el año, la MBC lo iban a ver en el siguiente semestre, en el segundo semestre. Pero la carrera me pidió los papeles, pero nunca convalidó nada. Y me dijo, pues bueno, en vez de que estés esperando a que convalidemos, mejor cursas. Y yo me quedé, bueno, me dejan cursar si yo puedo ir. Justo tenía que hacer una pasantía en la SNCF, que es el Servicio Nacional de Caminos Férreos. Ujú. Entonces yo dije, bueno, pues yo curso si ustedes me dan permiso para ir a hacer mi pasantía, ¿no? Y ellos me dijeron, bueno, y me fui de nuevo un año a Francia a hacer la pasantía. Y ya volví de nuevo en octubre a retomar todo lo que había, o sea, a volver a ver todo lo que ya había aprendido. Esa pasantía la obtuviste gracias a los contactos que hiciste la primera vez allá. ¿Hiciste el enganche? ¿O Sí, cómo? sí, Ah, sí, bueno, en Francia es norma que el primer año los alumnos tengan que hacer una pasantía. ah, ya. Porque, Entonces la conseguí ahí y dime. porque
normalmente, o sea, uno va, termina su año y vuelve y ya, ¿no? Pero también eso me he dado cuenta, Claro. hay gente que va, o sea, pero ya va con la mentalidad de que, voy a ahí a hacer contactos para después volver otra vez. Sí, yo creo que, bueno, de mí no era mi idea, solo tenía que cumplir lo que la universidad decía No, ya. y yo había escogido hacerlas, no me acuerdo, sí, en agosto y septiembre, porque aquí la EMI empieza la universidad en julio, entonces yo tenía que salir en media carrera, en medio semestre, ¿no? Y pues estuve ahí un año y bueno, que estuve un mes en Francia y me volví así con la promesa de volver, pero hasta ahora no vuelvo. Y al volver, ¿cómo fue tu vuelta? ¿Volviste así con las pilas recargadas o como que, otra vez lo mismo, la M? Ah, no, o sea, cuando yo volví, literal, era un nerd de mi curso, Mm, porque los ritmos no son los mismos, la forma de aprendizaje no es lo mismo. Entonces, había unas cosas que a mí me enseñaban que me habían enseñado de una forma y que aquí le enseñaban de otra forma. Entonces, yo me acuerdo mucho de una vez que estábamos avanzando matrices. Y a mí en Francia me habían enseñado un método de multiplicación de matrices y aquí enseñaban de otra forma. Y cuando agarré me dice, ya Álvarez sale al pizarrón a resolver y yo hago mi método. Y el ingeniero me dice, pero eso está mal. Yo le dije, no, no está mal, está bien. Y luego todos me veían con cara de cómo le estoy discutiendo al ingeniero. mm. Y cuando el ingeniero revisó, sí estaba bien. Y solo se quedó callado y me dijo, ya bueno, anda, sentate. Y yo era así de, ve, que estaba bien. Entonces era como que la gente, era como que la que discutía, así de, como, eso no se hace así, o en otro lado se hace así. Entonces todos me veían como, no sé, rara. Échala que ha viajado afuera y sabe más, así. Sí, era como que, y yo no me sentía así porque yo decía, o sea, hay cosas que yo creo que en Bolivia deberían cambiar, ¿no? Mm, No es como que te quedes con el mismo método siempre y después haya lugares que en los que evolucionan. Siento que los docentes no investigan, se quedan en lo mismo. Entonces, no creo que sea justo para la gente que estudia. mm. Entonces, terminaste la U, 2 años, e inmediatamente te fuiste a Corea o tuviste algún tiempo de trabajo aquí en Bolivia. Bueno, salí en diciembre y me fui a Corea en agosto, pero preferí estudiar inglés en vez de trabajar. Ya. Si bien mi inglés era bueno, pero yo dije, pues si me voy a lanzar de nuevo, es mejor, o sea, estar seguro de mis habilidades. Aparte, tampoco me urgía trabajar. No tenía presión familiar ni nada, entonces decidí tomar ese camino y yo estaba decidida a irme a algún lugar, o sea, si no era Corea o volver a postular a Francia, o sea, mi punto era que a mediados del 2014 tenía que salir del país. O sea, has vuelto a Bolivia, pasó no mucho tiempo y ya te pusiste en marcha otra vez para buscar Ajá, becas, así. sí, no, bueno, yo te estoy contando de Francia, volví el 2008, Ya, ya. me quedé a terminar la carrera, que salí el 2013, que son Ajá. 5 años, y de ahí sí decidí volver a salir. Ya, ya. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? ¿Te aburriste en Bolivia o qué? Es que yo siento que en Bolivia es necesario tener gente especializada en ciertos ámbitos, ¿no? Y hay cosas que en Bolivia no se enseñan. Por ejemplo, a mí, yo siempre he sentido mucha pasión por el transporte público. Yo siempre que viajaba veía buses, o sea, veía trenes, veía metros, hasta en Francia, o sea, tenían tranvías. Y yo me preguntaba, ¿y pues quién diseña todo esto? Porque en Bolivia no se aprende. Entonces yo me quedé con eso y empecé a investigar y me di cuenta que había una ingeniería que era la que se llamaba ingeniería de transporte, pero que Ujú. en Bolivia no se conoce. Entonces, si yo quería aprender sobre eso, sí o sí tenía que salir. Ya. Es por eso más que todo que decidí salir y para especializarme en lo que me gustaba. Esta beca de Corea o este programa de Corea, ¿cuál es? ¿Es un programa que
¿fuiste patrocinada por el gobierno boliviano o por Corea? Que yo sabía hay esto de COICA, pero es solo para Ah, trabajadores estatales. esta es una beca del gobierno de Corea Ujú. para personas, o sea, internacionales. Ellos la lanzan, es más, ya ha salido la convocatoria a principios de mes para maestría y doctorado. Y es una beca que te cubre todo, Si puedes, desde pasajes. claro, decirnos cómo se llama la beca y claro, eso, lo que te cubre y qué requisitos principales para... Yo creo que hay harta gente en Bolivia que le interesa irse a Corea, ¿no? Por esto del K-pop y eso. Sí, sí, mucha gente me pregunta. La beca se llama KGSP, es ¿Ya? Korean Government Scholarship Program. Ujú. Consta de, para maestría, que ha sido mi caso, de 3 años. Un año para aprender coreano y 2 años de maestría. Ya. Eh, la beca cubre todo, pasajes, un solo pasaje ida y vuelta a Corea, que es Mm. la primera, o sea, el primer pasaje y después de que terminas todo. Ya. Cubre el año de coreano completo para que, o sea, no es necesario que sepas hablar coreano, ellos te enseñan un año, pero lo que sí es necesario es que pases un examen de nivel, o sea, como el TOEFL, ellos tienen un examen que se llama TOPIK. Top. Entonces, ellos requieren que en ese año que tú estás estudiando coreano, tú puedas pasar el examen, el nivel TOPIK 3. Ujú. Si tú pasas el TOPIK 3, ellos te mandan a hacer la maestría. Cuando yo estaba en 2014, si tú no pasabas el examen, te daban 6 meses más para estudiar coreano. Pero ahora eso se ha anulado y si no pasas el examen en un año, te devuelven a tu país. Mm. Y ya... Luego de No, seguí, seguí, perdón. Está... Sí. sí, y luego, pues no, te vas a la universidad. Hablabas de que cubre, ellos te dan $900 al mes para vivir, cubre todas las colegiaturas y aparte te dan un bono de $200 al llegar, como para que compres cosas, todo eso. Cada inicio de semestre, si mal no me equivoco, te dan $250 para tu investigación y cuando ya te vuelves a tu país como recompensa de que te estás volviendo para cubrir todos los gastos, te dan $100. Súper. Es todo lo que cubre la beca. Y, o sea, y esos $900, ¿esos están destinados para tu alimentación y vivienda o te dan igual vivienda estatal Mm, y... no, depende de las universidades, porque hay universidades en las que sí tienes que pagar la vivienda con esos 900 Ya. y hay otras universidades que te dan la vivienda gratis. O sea, depende de tu universidad. Ah, ya. ¿Y para vos era Sufi? Sí, eso es suficiente. Hasta he ahorrado dinero para viajar. Entonces, Súper. ¿Qué requisitos era, para el proceso de aplicación? ¿Qué fue, qué pasos has seguido? Y tal vez, ¿cuál fue lo más ah, difícil? bueno, en los pasos a seguir, creo que el más difícil y en que todos se frustran es la presentación de documentos a la EGPP. O sea, la central o sea, que gobierna, que centraliza todas las becas para bolivianos, la EGPP. Entonces, ahí ellos, si bien la maestría te pide un promedio más de 80 en tus Ujú. notas de la universidad, bueno, básicamente es eso. O sea, si cumples los 80, tú puedes, o tienes más de 80 de promedio, tú puedes presentarte a la beca. Ellos piden examen de inglés opcional, o sea, si sabes inglés bien, si no sabes tampoco, porque te van a enseñar coreano, ¿no? Ujú. Entonces, esos son los requisitos o sea, los más difíciles, te digo. O sea, hay una serie de como certificados de nacimiento, Claro, sí, sí, lo certificados de básico. notas. Esto de la GPP, Entonces, perdón, esto de la GPP es la Escuela de Gestión Pública. sí, esa, la EGPP, sí. Ah, entonces esa Pero beca esa, la gestiona la Escuela de Gestión Pública. sí. Ah, ya, ya. Sí, hay dos versiones. Hay una por embajada, que la gestiona la escuela, y hay Ya. una por universidad. Ah, ya, Ya ya. tú puedes aplicar a una de ellas dos. Pero el problema es que de la EGPP, que si bien en la beca te dicen, mira, tienes que tener, si tienes examen de inglés, bien. En la EGPP te dicen, no, mira, vos tienes que tener examen de inglés, tiempo mayor a tanto. Aparte, tienes que tener una carta de auspiciador,
tienes que tener un examen médico, o sea, el EGPP pone una cantidad de requisitos y el gobierno de Corea pone otra cantidad de requisitos y en total se hace un montón de papeles y un montón de dinero para aplicar. ¿Con cuánto tiempo de Entonces yo creo, anticipación lo hiciste? ¿Cuánto tiempo recomiendas para aplicar a la beca? yo recomiendo que se vayan preparando desde noviembre. ¿Y eso sería cuánto Vale, tiempo? si quieren, sería noviembre, diciembre, enero, 3 meses antes. 3 meses antes. Yo diría O sea, yo incluso lo más hice tiempo sobre, antes. O sea, claro, ver ya porque así para necesitan el próximo año. legalizaciones. Ah, legalizaciones más. Para el próximo, eso, necesitas hacer legalizar con la Cancillería, que hay que hacer notarial, que hay que hacer traducciones oficiales. Entonces, ¿no Entonces, es mejor la otra forma? Por la universidad, supongo que es que primero aplicas por tu cuenta a la universidad y si te acepta, ahí sí. te dan la beca, ¿no? Claro, el problema es que por la EGPP tienes 2 cupos, no, un cupo, y por la universidad tienes otro cupo. Entonces, si somos 5 que hemos presentado a la universidad, de los 5 se lo van a recibir a uno. Mm. Y el problema de la universidad también es que hay que mandar todos los originales hasta Corea. Ah, por correo. Y por courier, sí. Y Ah, eso también cuesta mucho dinero. Entonces, lo que yo creo que desanima a mucha gente es el monto de, o sea, el dinero que hay que invertir, ¿no? Para ganar la beca. Y ni siquiera sabes si vas a agarrarla o no. claro, ¿cuál crees que fue la clave de tu éxito? ¿Por qué crees que a vos te han dado la beca? Porque a Corea yo creo que aplican miles, porque es abierta a todo el mundo o hay restricciones de países. No, es la mayoría de los países, pero por eso te digo, hay cupos por países. Bolivia, Ah, ya, ya. en mis tiempos había 2. Y aunque no creas, muy poca gente aplica la beca de Corea. Estos últimos años, en los 3 años que yo estuve allá, seguro se fueron 2 personas. De los 6 cupos que teníamos libres. Entonces yo siento que el gran filtro aquí es la EGPP. O sea, si hay mucha gente que quiere aplicar, la EGPP es la que filtra y a veces se eliminan todos. Sí, Y lo que sí, perdón. y lo que yo creo, bueno, como me preguntabas, que yo siento que lo mío fue suerte. No sé, no me creo especial ni nada, pero yo siempre digo que creo que lo mío fue suerte. Suerte. Suerte y esfuerzo, claro, porque no te dejaste Claro, intimidar, porque tus ganas de irte al exterior fueron más grandes que la flojera, ¿no? De que, ay, esos papeles tengo que mandar y ni sí, siquiera sé si voy a ganar. Yo creo que eso desanima a mucha gente que dice, ah, sí, yo sí, quiero irme con una beca, pero claro, ve lo difícil que es y lo largo que es el camino, que uno se puede desanimar y dice, no, bueno, ya no. sí, lo que a mí sí me costó armar mucho, o sea, era mucho dinero, o sea, ir todos los días de una legalización a otra legalización, ni siquiera para ver si me hacían pasar y luego cuando un día que estaba pasando clases de inglés, nomás me llegó la llamada de la embajada diciendo que tenía entrevista. Yo no lo Súper. podía creer, era como, sí pasé. Y bueno, el problema por embajada hay varios filtros, ¿no? Uno es el GPP, otro es la entrevista con la embajada. Luego, los de la embajada, mandan un informe de cómo ha sido tu entrevista. Luego está el NIET, que es el organismo que regula las becas en Corea. Ellos también tienen que ver tus papeles. Ujú. Si apruebas, ellos recién mandan tus solicitudes a las universidades, que por la embajada puedes escoger 3 universidades. Y ahí tienes que esperar que alguna te acepte, ¿no? Si ninguna te acepta, tampoco te dan la beca. Esto es abierto para cualquier carrera, ¿no? ¿O solo son Cualquier ciencias duras? artes, no, todo, artes, medicina, psicología, Ah, todo. ya. Cualquier cosa que quieres estudiar y se puede estudiar en Corea. Súper, sí. Ese es como el camino general. Primero es la aplicación, primer filtro, de ahí segundo filtro es la entrevista y ya de ahí ya lo logras. Y hablaban de la entrevista, ¿cómo fue tu entrevista? ¿Te preguntaron cosas normales o qué tips podrías dar? En la entrevista, bueno, de mí fue en inglés. Ujú. Y lo que más me sorprendió es que yo creo que depende mucho de la cultura, ¿no?
los coreanos hicieron mucho énfasis en qué tipo de familia tengo. No. O sea, si tenía, digamos, un papá, digo, sí, mi mamá es tal cosa, mi papá es tal cosa, y tengo un hermano. Y él me pregunta, ¿y viven juntos todos? Y yo le dije, sí. Pero, o sea, no me había dado cuenta de la pregunta, ¿no? Era como que se fijaron el núcleo familiar, que en Corea es muy Mm. importante. O sea, en Ah, ya. Corea la tasa de divorcios es muy baja. O sea, que la unión familiar ante todo es su mentalidad, ¿no? Y me preguntaron sobre el homesickness, Ujú. que si cómo le iba a pasar, que si estaba lejos de una cultura, y ahí yo les conté mi experiencia en Francia, que yo me había ido, que ya sé cómo afrontar eso. Y luego me preguntaron por qué quería estudiar eso, ¿no? Y de qué serviría a Bolivia de que yo estudie eso. Y cuáles eran mis planes futuros. Esto del inglés y del homesickness, a mí igual me preguntaron y yo creo que es bien importante porque hay mucha gente que va y se va a la mitad, ¿no? Porque no pudo Sí, adaptarse y eso también de que tuviste experiencia internacional antes, eso también yo creo que fue un clave de tu éxito, porque ellos saben, ¿no? Que ya sabes cómo es vivir en otro lugar, entonces el shock no es muy duro. Tienes que mostrar siempre que vas a lograr terminar la beca, que no va a ser fácil, ¿no? El claro, programa. claro, porque a nadie le gusta, digamos, invertir en alguien tanto dinero para que se vaya a la mitad, ¿no? Es Sí, más, en sí. Corea existe una regla que tú no te puedes, si te vas los 3 primeros meses, tienes que devolver todo lo que han invertido en ti. Muchas más. ¿Y has conocido En- gente que no pudo y se fue? Sí, Sí, hay, pues, ¿no? conocí a un mexicano que más que todo tenía un problema con su novia, Mm, o sea, sí, entonces la chica le hizo un lío, le armó un lío a todo y él tuvo que esperar los 3 meses a volverse porque no tenía que devolver todo el dinero. ya. Pero, o sea, se notaba el desánimo, ¿no? Aparte que no es un idioma fácil de aprender, o sea, no es como el francés, digamos. Claro. Es completamente opuesto. Ahora que has tocado esto del idioma, ¿vos cómo lo has logrado? ¿Cuáles fueron tus... ¿Cuál fue tu experiencia Mi con el truco, idioma coreano? Sí. bueno, sí te conté. Nosotros pasábamos clases de 9 a 1 de la tarde, Ya. todos los días, de lunes a viernes. Ujú. Yo llegaba, comía, yo tenía la mentalidad de que yo sí o sí tenía que pasar ese examen de idioma. O Sí. sea, yo no podía fallar en eso, esa era mi mentalidad y he sido muy fuerte en eso. O sea, yo llegaba, comía y a partir de 2 a 9 de la noche yo estudiaba. O sea, todos me habrán, o sea, no me importaba si todos me veían como una nerd, pero es que yo no podía fallar, o sea, Claro, no volver a tu puedes. país un año después sin solo haber no sé qué has hecho, solo estudiar el idioma, o sea. Entonces yo estudiaba mucho, mucho. Lo que yo agarraba y hacía era, tenía el libro Ujú. y primero me hice un cuaderno aparte en el que estaba el resumen de todas las gramáticas que veíamos. Luego el libro, a ver, déjame, porque está aquí el cuaderno, no me acuerdo. Es como un tesoro para mí. Luego, sí, copiaba todos los ejemplos que habíamos visto. Ya. Además, copiaba todas las conversaciones que estaban en el libro a mano. O sea, todas las conversaciones que había las copiaba. Copiaba la Per- lectura a perdón, mano. perdón que te corte. ¿Estás con video? Porque yo no te veo. Pensaba que habías elegido la opción de solo audio. Sí, pero es que aquí dice descargar para unirse con video. Tengo que descargar. Ah, ok, ok. No, por eso no puedo ver tu libro. Pero está bien, o sea, igual lo podemos hacer solo audio. A Ya. ver, espera, sí, déjame ver. Bueno, la cuestión es que, Sí, bueno, no sé, es que es una map. no hay problema, Verás, no hay problema. Sí, está bien. yo, Solo audio yo está bien. copiaba, yo copiaba todo eso a mano Ujú. y eso era como para todas las lecciones. Estudiaba, aparte que en Corea son muy exigentes con la memorización, o sea, decían, no íbamos a aprender 40 palabras para mañana examen. Entonces, tenías que ver una forma de memorizar, ¿no? Claro. Entonces he sido muy constante, no salía mucho, los sábados salía los viernes en la tarde y sábados. Mm. O sea, los demás días era estudio y domingo que era, digamos, para hacer limpieza, lavar ropa,
Entonces tuve como un año así, de puro estudio, y vencí el examen para marzo del 2015. O sea, ya estaba asegurada de que me iba a ir en marzo, mientras que otros tenían que seguir y seguir. En marzo, cuando yo ya había visto mi examen, que salía en abril, el resultado, ahí así relajé. O sea, ya no estudiaba mucho, o sea, ya me daba más tiempo de ver videos, ya salir, porque, o sea, ya estaba segura de que iba a ir a la universidad, ¿no? Sí. O sea, pasaste todos tus cursos normal. Sí. Ya. Sí, eso es ideal. Y lo ideal es, o sea, el punto clave es tener la mentalidad, ¿no? Uno piensa, y como también ves, para gente que es muy fácil aprender un idioma. Hay gente, digamos, como a mí, que cuesta más. Entonces, tienes que medir tu nivel, o sea, decir, mira, o sea, yo sí puedo aprender fácil, entonces puedo relajar, pero si tú no aprendes fácil, no tienes por qué relajar y tampoco te tienes que rendir a la primera, ¿no? Te parece difícil decir, ay, ya no aprendo esto, esto no sirve, ¿no? Claro. Entonces, Ha debido haber eso, épocas, pero ha debido haber épocas también que ya te sobre, como que ya te, como que te colgabas, o sea que ya estabas por dejarlo, porque es muy difícil. En esos altibajos, no, ¿cómo has logrado, ajá, si tuviste, ¿no? ¿Cómo lograste por ejemplo, sobrellevarlos? por ejemplo, cuando estuve aprendiendo el idioma no tuve altibajos porque éramos todos internacionales, había muchos Ujú. latinos, entonces hablaba mucho español, o sea, hablaba español, salíamos, nos entendíamos, pero donde sí me costó mucho fue en la universidad, ya cuando entré a a la maestría, Que igual la maestría era en porque yo entré a coreano. una maestría, sí, en coreano y con puros coreanos. Entonces, uno era que yo había aprendido coreano, o sea, de abuelitos, ¿no? Cómo hablan formalmente, o sea, de señores, no de jóvenes. Ujú. Entonces yo hablaba y me decían, ay, ¿por qué hablas formal? Y yo era, porque así he aprendido, digamos, ¿verdad? Porque hay niveles de, ¿cómo te digo? Según las terminaciones, se refiere a qué nivel de persona estás hablando. Ya. Por ejemplo, todas tus palabras terminan en yo, por ejemplo, año hace yo, eso es formal. Pero a los jóvenes, a los de tu edad, tú no le hablas así formal, tú le hablas sin el yo. En vez de año hace yo, le dices año. Entonces, yo no podía hablar así, yo siempre hablaba formal, entonces me decían, o sea, ¿por qué hablas así? Yo decía, no sé. Y aparte de no tener a alguien que vea el mundo como tú, ¿no? O sea, todos tenían su pensamiento coreano, metidos en su vida coreana, y yo era como la extraña y que veía las cosas de otra forma. Entonces, ahí sí me costó demasiado, Mm. pero nunca tuve, o sea, sí me habrá agarrado una vez la de me quiero ir, Ujú. pero se me pasó así rápido porque dije, no me puedo ir, o sea, Claro. sí he venido tan lejos como para volver a mi país y que me digan qué has hecho y diga, ah, mira, no me parece muy difícil, me vuelvo. Entonces ese pensamiento desaparecía muy rápido, era como, sí, digamos, renegaba, lloraba, pero decía, nada, esto, cuando yo saque mi diploma, se los voy a restregar en la cara de todos los que me hacen esto, digamos. O sea, tenía mucho ese pensamiento. Terminaste tu maestría igual, sí, sin ningún problema, o sea, no repetiste cursos. No, La tesis no, fue soy muy, en coreano, en inglés. no, en inglés. O Ah, sea, ya más está bien. más mentalizada que sea en coreano. Y cuando agarré y fui a preguntar a la oficina de o sea, de posgrado, le dije, ¿y puedo hacer mi maestría en inglés? Y la chica me dijo, sí. Y no Sí. sé qué cara puse que todos se pusieron a reír y yo, gracias. Y me fui y dije, sí, la puedo hacer en inglés. Pero mis profesores solo hablaban coreano. Entonces Sí. era como que era no doble trabajo, ¿no? Pero había ciertas cosas que pasaban en español, las tenía que escribir en inglés para mi tesis, Ujú. pero explicarlas en coreano. Entonces, eso fue también difícil, o sea, la tesis fue difícil y los cursos no tanto. Los cursos fueron, o sea, el nivel es más, en Corea se lleva, no se toman muchos exámenes.
en el posgrado, más con trabajos de investigación que presentaciones. Entonces no fue difícil. Ahora, qué bonita experiencia. Ahora que terminaste todos esos tus estudios, ¿qué te dirías a tu yo del pasado que recién está comenzando todo este camino de estudiar en el exterior para tal vez no cometer algunos errores que cometiste o algunos arrepentimientos o para hacer las cosas más llevaderas, ¿no? ¿Qué diría? O sea, estoy muy orgullosa del primer año o sea, que continúe con su pensamiento de aprender coreano, Ujú. porque sí vale la pena aprender un idioma nuevo y tan distinto, ¿no? Pero que en la universidad se relaje más, o sea, o sea, si bien es muy importante salir, pero también es muy importante conocer la cultura, salir a pasear. Lo que yo me arrepiento mucho es de no haber aprendido a cocinar comida coreana. Eh, Eso, si bien hay ese paradigma de que comen feo y todo eso, una mentira súper grande. La comida coreana es deliciosa y me arrepiento de no haber aprendido y me gustaría que mi yo del pasado pase clases de cocina de cocina. y que, sí, y que salga a conocer Corea más. O sea, Sí. que aproveche un fin de semana y salga a conocer y ya. Eso es bien Después toda la experiencia. importante. Sí. Lo que decías de dejarse, uno relajarse, ¿no? Porque hay mucha presión también de que tienes que pasar exámenes, el idioma, estás aquí con beca, no puedes desperdiciar esta oportunidad. Pero a veces también eso de Ujú. relajarse un cacho, digamos, desconectarse, hoy día no voy a estudiar y saber también cómo hacerlo. Puedes relajarte, digamos, puedes hacer deporte o no sé, tienes que saber tu forma. Y esto de dices de cocinar también es bien importante, saber cómo cocinar, porque dependiendo de tu alimentación te vas a sentir mal o bien, ¿no? Claro. En Es estos, muy, no sí, sé, lo siento que es importante es que, bueno, en mi caso fueron 3 años, ¿no? Que he estado ahí en Corea. Hubiera sido muy bonito traerme más que recuerdos, sino agarrar y decir, mira, podemos hacer esto, o traerme un pedazo de Corea conmigo, que es muy importante, que sería la comida, ¿no? Y eso es muy importante que al salir, que aprendas de esa cultura. O sea, mm, eso es lo que te hace diferente a otras personas y es lo que te abre muchas puertas. O sea, en tu ejemplo, digamos, si tú estás estudiando en Turquía, tú conoces a los turcos, tú vas a hablar el idioma de ellos, entonces si vienen empresas, te van a contratar a ti, ¿no? Enfrente de todos, aunque yo, digamos, yo sepa hablar inglés, o sepa hablar coreano, o sea, ellos van a preferirte a ti porque tú conoces su cultura. Y es lo mismo, o sea, eso es lo que uno es lo que más gana y es lo que mi profesor decía. Lo que tú estás ganando en este país es la cultura de los coreanos y su idioma. mm, Afuera de la maestría que se lo podías conseguir en cualquier lado, ¿no? O sea, lo más claro. importante y lo que no te tienes que olvidar es la cultura de los coreanos y su idioma. Y así vas a poder trabajar con coreanos por todas las partes del mundo, o sea, donde me vaya. Sí, ya 18, claro, ya eres como parte de ellos. En estos últimos minutos que nos quedan, para redondear o si tienes nuevos, quisiera que des algunos consejos para la gente que se quiere ir, Ujú. así generales, ¿no? Eh, que te sirvieron a vos o que aprendiste en tu... sé que dijimos a lo largo del video, pero digamos, los tres más Bueno, importantes. uno, como habíamos hablado, es no desanimarse al postular. O sea, si bien tú tienes ganas de irte a un lugar, tienes que estar seguro. O sea, tienes que tener en cuenta el camino va a ser largo, va a estar lleno de papeles, pero tienes que seguir, o sea, seguir con todo hasta el final, porque hay mucha gente que se desanima y si tú crees que tienes 20 de competencia, en verdad no, por ahí es solo una persona más. Entonces es muy posible que si haces los papeles, cumples con los requisitos, es muy posible que te puedas ir. Ujú. Otro consejo es que siempre, esto no hablamos mucho, pero que siempre estés muy unido a tu familia, Mm, aunque estés lejos, porque la familia es, o ya bueno, tu familia o tu pareja, porque es un apoyo emocional muy grande. O sea, va a haber momentos en los que te quieras volver, va a haber momentos en los que
tengas con quien hablar y es necesario tener a alguien así. Y otro sería que disfruten esa oportunidad porque es una oportunidad que no se vuelve a repetir, que luego vas a estar viviendo de los recuerdos y te vas a ser muy feliz. Y no sé, lo que mejor, para mí, lo que más me gusta hacer es viajar. Que si bien están en un país, visiten otros países que están cerca, porque tú no sabes cuándo vas a volver. O sea, si bien haces una promesa, como yo, de volver a Francia, dentro de 3 años había dicho, ¿sabes? O sea, ahora recién voy a volver en unos meses después de 10 años. Súper. Entonces, es disfrutar ahí alrededor, traerte los mejores recuerdos y tener a alguien que te acompañe en esta aventura, aunque esté lejos. ¿Qué aprendiste de Bolivia estando fuera? De los bolivianos más que todo. Bueno, yo allá, es que es como que una pelea, o sea, lo que yo allá extrañaba mucho era la comida y extrañaba mucho la relación que existe, ¿no? Entre las personas, o sea, vas, sales, son tus amigos, pero amigos, amigos, no te cuentas todo, siempre van en todas partes juntos. Y ahora, pero que estoy aquí, siento que eso es como que muy pesado. O sea, en mi trabajo todos quieren hacer todo juntos. Yo digo, pues, no. Gente, hay que tener tiempo libre, o sea, hay que tener cada uno su tiempo, ¿no? Pero eso es contradictorio, porque allá yo extrañaba eso y aquí es como que me resulta muy pesado. Súper, gracias. Pero, Seguí para terminar. No, está bien. Bueno, gracias por tu experiencia. Seguro muchas personas van a encontrar esto útil. ¿Algo quisieras añadir? No, que solo que se animen y que salgan, porque sí, una cosa muy importante, que si bien hay gente que se va con becas y el propósito de esas becas es que ayudes a tu país a desarrollarse, ¿no? Hay mucha gente que se queda afuera y yo creo que eso no es justo para nuestro país, porque nuestro país necesita de gente capaz que vuelva y que ayude. Entonces yo siempre recomiendo que cuando hablo a alguien es decir, o sea, sí salí, pero volvé. Sí. Porque no hay que ser egoísta, ¿no? Si tú bien has aprendido mucho, tienes que volver o sea, a decir a la gente, o sea, a enseñar a la gente. Entonces ese sería mi último consejo. Si la gente sale, tiene que volver por su país. Aunque sea unos años, aunque sea 5 años y luego volverte a ir, ¿no? Pero ayudar. Sí, no darle espalda a Bolivia. Sí, sí. Listo, Mika.